Durante casi 2000 años, la tierra sagrada de Jerusalén ha guardado sus secretos bajo capas de piedra, polvo y silencio. Muchos creyeron que ya no quedaba nada nuevo por descubrir, que los misterios más profundos de la fe cristiana se habían perdido entre los escombros del tiempo. Sin embargo, una reciente restauración en la iglesia del Santo Sepulcro ha sacudido esa certeza. Lo que los arqueólogos encontraron bajo sus suelos no es solo sorprendente, es potencialmente revolucionario. ¿Puede un lugar confirmar una historia milenaria? ¿Puede el suelo hablar de resurrección y redención? Lo que parecía una restauración estructural de rutina se convirtió en un viaje inesperado hacia los orígenes más sagrados del cristianismo. La piedra, el polvo y los cimientos empezaron a contar una historia olvidada, una historia que parecía estar esperando ser escuchada. Para los creyentes, Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Es donde el tiempo toca lo eterno, pero ahora, gracias a lo descubierto bajo la iglesia, el simbolismo se vuelve literal. Las profecías antiguas cobran vida y las palabras del Evangelio encuentran eco en la piedra viva. Lo más inquietante es que este descubrimiento apenas comienza. Los arqueólogos no solo encontraron ruinas, encontraron confirmaciones físicas de lo que antes era solo fe. La pregunta ya no es, ¿pasó realmente? Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que estos hallazgos significan para la historia, la religión y el futuro? La Iglesia del Santo Sepulcro ha resistido siglos de guerras, terremotos y reconstrucciones. Era hora de restaurarla, pero nadie anticipó que esa restauración se convertiría en una revelación. Lo que comenzó como un trabajo de mantenimiento rutinario terminó siendo un despertar arqueológico. Las capas de polvo no solo cubrían piedra, sino siglos de verdad. El equipo dirigido por la arqueóloga doctora Francesca Sler se embarcó en un proyecto técnico y respetuoso. Su misión era preservar, no perturbar, pero debajo del suelo del siglo IV, algo los detuvo en seco, un vacío inesperado, un espacio sin documentación previa. Lo que parecía una simple cavidad se convirtió en una puerta al pasado. Al excavar más, los arqueólogos encontraron materiales anteriores a la época de Constantino, herramientas romanas, restos de cerámica y marcas de canteras olvidadas. Cada descubrimiento parecía gritar desde el pasado: aquí pasó algo más grande de lo que imaginas. La historia, contenida en roca y tierra, comenzó a hablar con voz propia. Nadie lo planeó, pero fue inevitable. Las piedras empezaron a testificar. Ya no era solo una restauración, era un mensaje enterrado que había esperado milenios para ser desenterrado. Lo imposible se hacía tangible y el suelo bajo la iglesia dejaba claro que la historia aún tiene capítulos que contar. La iglesia del Santo Sepulcro no es un edificio ordinario. Dentro de sus muros resuena una intensidad espiritual que sobrepasa lo físico. Algunos lloran al entrar, otros se arrodillan sin explicación. No se necesita guía para sentir que se pisa un terreno distinto, donde lo eterno parece rozar lo presente. Desde el siglo IV, los peregrinos han caminado hasta aquí con lágrimas, oraciones y fe. Según la tradición, este es el lugar exacto donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. Las piedras han absorbido generaciones de adoración, de súplicas silenciosas y milagros esperados. Cada rincón emite una vibración que no se puede explicar con palabras. Y ahora, con los nuevos descubrimientos, la conexión se vuelve aún más profunda, porque ya no hablamos solo de tradición, sino de pruebas físicas, de un espacio transformado no solo por la fe, sino también por la arqueología. Lo que muchos creían simbólico empieza a mostrarse como literal. La iglesia no solo representa el momento más importante de la historia cristiana,
Puede que esté construida sobre él. Aquí, donde miles vienen buscando paz y respuestas, las piedras están empezando a responder, no con teorías ni doctrinas, sino con evidencias, con historia viva. Porque en este lugar el cielo no solo tocó la tierra, lo selló con testigos de piedra. Fue un momento inesperado. Una losa de piedra removida, como tantas otras, reveló un vacío inusual. No era parte de los planos ni de los registros históricos. Lo que había debajo no tenía explicación lógica inmediata. Un hueco sin llenar. Un silencio de siglos esperando romperse. El equipo de excavación miró con asombro. La tierra no coincidía con la era bizantina. Era más antigua, mucho más. La doctora Schler, con su experiencia y cautela, autorizó una excavación más profunda, y así comenzó la revelación. Lo que parecía un simple proyecto de conservación se convirtió en una búsqueda hacia las raíces del cristianismo. Capa tras capa aparecieron indicios de construcción previa, herramientas romanas, muros tallados, señales de actividad agrícola. No estaban simplemente reparando una iglesia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estaban desenterrando la posibilidad de que este fuera realmente el lugar mencionado en el Evangelio de Juan, el jardín junto al sitio de la crucifixión. Esa piedra, aparentemente común, abrió un camino a lo extraordinario. Lo que descubrieron no solo encaja con los textos sagrados, lo hace con una precisión que estremece. No fue una coincidencia, fue una confirmación en roca, una llamada silenciosa que por fin ha sido escuchada. Antes de que el emperador Constantino ordenara construir la iglesia, este lugar ya había sido marcado por la historia. Bajo sus cimientos, los arqueólogos encontraron fragmentos de un mundo anterior, oculto por el tiempo pero no borrado. Una realidad más antigua que el cristianismo oficializado, una huella de vida, trabajo y fe. Las marcas halladas en la roca muestran que esta tierra fue una cantera activa. Aquí se extrajeron piedras para construir Jerusalén, pero también se encontraron muros de contención, plataformas y señales de agricultura, un espacio trabajado por manos humanas mucho antes de que los romanos levantaran templos sobre él. Entre los hallazgos había herramientas y cerámicas del siglo I. Esto cambió todo. No estaban en terreno simbólico, estaban sobre suelo que había sido testigo directo del tiempo de Jesús. Esto no era una representación de la historia, era parte de la historia. Es como si el pasado hubiera estado esperando ser descubierto en el momento justo, como si los fragmentos dispersos quisieran unirse para formar una sola voz, una voz que dice, esto ocurrió aquí. No en parábolas ni visiones, en piedra, sudor y tierra, en vida real. La arqueóloga Francesca Schler no es una figura cualquiera en el mundo académico. Su trayectoria la ha llevado a explorar ruinas antiguas por todo Medio Oriente, pero nada la preparó para lo que encontraría bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Lo que para muchos era solo una restauración más, para ella se convirtió en el encuentro entre el pasado, la fe y el destino. Desde el primer descubrimiento inesperado, Francesca sintió que algo era diferente.
Las capas de tierra no solo contenían artefactos, contenían respuestas. Como científica, su deber era documentar y analizar. Pero como ser humano, no pudo ignorar el peso espiritual de cada hallazgo. Era como si la historia la hubiese estado esperando. Y si usted quiere recibir revelaciones y estudios exclusivos sobre las profecías y los misterios que aparecen en la Biblia, sepa que justo debajo de este video hay un botón que dice «Hacerse miembro». Al pulsarlo, usted podrá unirse a un grupo que recibe materiales y explicaciones que no se comparten públicamente, preparados con dedicación para quienes desean entender más la palabra. A medida que su equipo avanzaba, la doctora Esler mantuvo un enfoque riguroso, equilibrando el método científico con el respeto por lo sagrado. Las decisiones eran medidas. Cada piedra removida, una posible llave a un capítulo olvidado del Evangelio. Su liderazgo convirtió esta excavación en un acto de reverencia, no de profanación. En una entrevista, Francesca lo resumió con claridad. No vine aquí a probar la Biblia, vine a estudiar la tierra, pero la tierra empezó a hablar el lenguaje de las Escrituras. Sus palabras se convirtieron en un puente entre dos mundos que por siglos parecieron estar en conflicto, la ciencia y la fe. Al excavar más profundo de lo que se planeaba inicialmente, el equipo se topó con capas de tierra que no pertenecían al período bizantino, ni siquiera al romano. Eran estratos que se remontaban aún más atrás, cargados de polvo, rocas sin tallar y materiales desconocidos. La tierra empezaba a contar una historia que no aparecía en los libros. Los análisis de suelo revelaron algo extraordinario: restos biológicos y materiales orgánicos que databan del siglo I. Esto no solo ampliaba el marco temporal de la zona, lo reescribía por completo. Bajo los mosaicos religiosos había un ecosistema antiguo que aún guardaba memoria de un tiempo previo a la construcción imperial. En medio de estas capas aparecieron señales de vida cotidiana, herramientas simples, restos de madera, residuos agrícolas. No era un terreno muerto, era un lugar vivido, trabajado, amado. Un lugar donde posiblemente se respiró la misma atmósfera que Jesús y sus discípulos experimentaron. La historia se volvía tangible. El suelo, muchas veces ignorado en excavaciones religiosas, se convirtió en el protagonista silencioso. Cada puñado de tierra hablaba más fuerte que un manuscrito, y lo que decía era claro: aquí hubo vida antes del imperio. Y esa vida encaja perfectamente con los relatos del Nuevo Testamento. La primera gran sorpresa de la excavación fue descubrir que, bajo la iglesia, no solo había cimientos antiguos, sino una antigua cantera, una zona donde se extraía piedra, utilizada para levantar estructuras de Jerusalén durante el período del Segundo Templo. Cada surco tallado en la roca contaba la historia del esfuerzo humano. Pero lo más asombroso no fue la cantera en sí, sino el hecho de que fue abandonada. En vez de ser reutilizada, fue vaciada y dejada en paz. Esto llamó la atención de los arqueólogos. ¿Por qué una zona de tanto valor sería dejada intacta? ¿Qué ocurrió aquí que interrumpió su uso? La respuesta vino de los alrededores. Al excavar más, encontraron tumbas excavadas en la roca. Tumbas simples, judías, propias del siglo I, y entre ellas señales de agricultura. El lugar había sido transformado de un sitio de trabajo a uno de vida, y luego a uno de descanso eterno, un ciclo sagrado, un patrón divino. La cantera ya no era solo un sitio industrial, era el espacio que Dios eligió para cerrar el ciclo de la redención. Donde antes se cortaban piedras para templos humanos, ahora se habría tallado la tumba del Mesías. Lo que el hombre construyó para sí, Dios lo usó para salvar a todos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No todos los días el suelo confirma la Biblia. Pero eso es exactamente lo que comenzó a suceder en la iglesia del Santo Sepulcro. Cada descubrimiento, desde muros antiguos hasta restos de plantas, se alineaba perfectamente con descripciones bíblicas que muchos habían considerado simbólicas o literarias. El Evangelio de Juan menciona un jardín junto al lugar de la crucifixión. Durante siglos, esto fue visto como una imagen poética. Pero bajo los pies de los arqueólogos surgieron terrazas agrícolas, restos de polen y raíces de olivo y vid. No era una metáfora, era un jardín real. Además, las tumbas encontradas no mostraban señales de uso previo. Estaban limpias, nuevas. Coincidían con la descripción de la tumba en la que Jesús fue colocado. Una tumba nueva, donde nadie había sido puesto jamás. Cada evidencia era una pieza de un rompecabezas que siempre estuvo allí, esperando ser armado. La fe no necesita pruebas para existir, pero cuando las pruebas aparecen, fortalecen lo que muchos ya sabían en el corazón. Las piedras no gritan, susurran, y sus palabras al fin están siendo escuchadas. En el lugar donde fue crucificado había un jardín. Así comienza uno de los versículos más intrigantes del Evangelio de Juan. Durante siglos, este detalle fue pasado por alto, reducido a simbolismo. Pero ahora, ese jardín ha vuelto, no como imagen, sino como lugar físico, hallado bajo capas de historia olvidada. Las terrazas de piedra halladas en la excavación no eran formaciones naturales. Estaban construidas con precisión, adaptadas para el cultivo. El análisis del suelo reveló polen de mirto, romero y otras plantas funerarias tradicionales. Incluso se encontraron rastros de raíces de viña y olivo. Todo encajaba. Más allá de la ciencia, había una belleza poética en todo esto, que en el mismo lugar donde se recuerda la muerte más dolorosa, haya crecido vida. Que un jardín, lugar de belleza y esperanza, haya sido el telón de fondo del momento más crucial de la historia humana. La paradoja se hacía física. Sí, el jardín está de vuelta, y con él la confirmación de que los detalles del Evangelio no fueron añadidos para embellecer un relato. Fueron descripciones precisas de un lugar real, un lugar que ahora vuelve a florecer, no con flores, sino con verdad. En los recovecos menos esperados del subsuelo, los arqueólogos encontraron algo más poderoso que el mármol o la piedra: tierra viva. Entre los restos de tumbas y muros antiguos, se hallaron pequeñas parcelas de suelo fértil que conservaban estructuras de terrazas agrícolas. Estas terrazas no eran producto del azar, eran obra de manos humanas que siglos atrás sembraron esperanza. El análisis microscópico del polen preservado en estas tierras reveló especies específicas: mirto, romero, higuera, olivo, plantas asociadas a rituales funerarios, alimentación y jardinería doméstica en la época de Jesús. Esta prueba biológica respalda la existencia de un jardín real, cultivado con intención y cuidado, tal como describe el Evangelio de Juan. Estos descubrimientos desmitifican la idea de que la narración bíblica es solamente simbólica. Aquí, la botánica se une a la fe para construir una imagen completa del lugar donde Jesús fue sepultado. No fue un terreno árido ni abandonado. Fue un espacio verde, lleno de vida, al borde de un acontecimiento eterno. La naturaleza, silenciosa y paciente, guardó sus secretos por milenios. Ahora, con cada grano de polen rescatado, la tierra reafirma que la historia sagrada estuvo escrita no solo en papiros, sino también en la savia de sus plantas. Uno de los hallazgos más impactantes de la excavación fue una tumba excavada en roca, completamente intacta, sin señales de uso anterior.
Los arqueólogos confirmaron que no presentaba restos humanos, ni marcas de reutilización, ni desgaste interior. Era nueva, como si hubiese estado esperando algo o a alguien. Este descubrimiento coincide de manera precisa con el relato del Evangelio. Jesús fue colocado en una tumba nueva, en un jardín, cerca del lugar de su crucifixión. La coincidencia es tan exacta que descoloca incluso a los más escépticos. La tumba es real, el jardín es real, la ubicación concuerda, y la historia cobra una dimensión completamente distinta. No se trata de una coincidencia fortuita. La arquitectura, el diseño y el estilo de esta tumba encajan con las costumbres funerarias judías del siglo I. Las medidas, la orientación y la simplicidad reflejan que no era una tumba de lujo, sino de respeto, justo como lo describen las Escrituras, un lugar preparado por José de Arimatea para el Mesías. Ver esta tumba, tocada por el tiempo pero no por la muerte, provoca una sensación difícil de describir. Es como si el silencio del lugar aún llevara el eco de un milagro, como si la piedra misma supiera que algo extraordinario ocurrió allí. Las paredes de roca encontradas en la excavación muestran profundas marcas de herramientas. Cada surco, cada canal, cada fractura en la piedra nos habla del esfuerzo físico de antiguos trabajadores que tallaban bloques para levantar Jerusalén. Era un sitio de sudor, de ruido, de propósito humano, una cantera común. Pero el tiempo transformó este lugar. Cuando la cantera fue abandonada, el espacio quedó vacío, sin utilidad aparente. Hasta que, siglos después, ese vacío fue llenado por un propósito mucho mayor. De ser una fuente de piedra para construir muros, se convirtió en el sitio donde se cumpliría la redención de la humanidad. Es poético y poderoso que lo que el hombre talló para levantar estructuras temporales haya sido luego utilizado por Dios para edificar algo eterno. La cantera, que hablaba de esfuerzo humano, se convirtió en símbolo del esfuerzo divino por salvar a la humanidad. Donde antes había martillos, hubo oración. Donde antes había polvo, hubo resurrección. Las piedras, testigos silenciosos del paso del tiempo, fueron redimidas, y con ellas todo lo que representaban. No solo fueron herramientas de construcción, sino partes del escenario sagrado donde la historia cambió para siempre. Del trabajo al milagro, de la roca al Redentor. Los hallazgos en la iglesia del Santo Sepulcro no fueron realizados por religiosos, sino por científicos, arqueólogos, ingenieros, biólogos del suelo. Ninguno de ellos tenía la misión de confirmar textos bíblicos. Y sin embargo, todos se encontraron frente a evidencias que resonaban con las Escrituras de forma innegable. Algunos de estos expertos, incluso siendo escépticos o agnósticos, reconocieron la magnitud de lo que estaban viendo. No fuimos a buscar el Evangelio, buscamos tierra, pero la tierra empezó a contar la historia del Evangelio, dijo la doctora Schler. Una frase que marcó un antes y un después en la conversación entre ciencia y fe. Otros arqueólogos, sin afiliaciones religiosas, se vieron obligados a admitir que los elementos encontrados, la tumba, el jardín, la cantera, coincidían más con los relatos bíblicos que cualquier otra ubicación en Jerusalén. No se trata de convertir la ciencia en religión, sino de aceptar que la verdad puede estar en ambas. El milagro sigue siendo un asunto de fe, pero la tierra ya no calla. Y cuando científicos, sin intención religiosa, encuentran rastros físicos de una historia milenaria, el escepticismo comienza a tambalear. No se trata de creer ciegamente, se trata de escuchar lo que incluso la ciencia empieza a susurrar. En el siglo IV, una mujer ya anciana y llena de fe emprendió un viaje que cambiaría el rumbo del cristianismo. Helena, madre del emperador Constantino, llegó a Jerusalén guiada por su devoción. Su objetivo no era político, sino espiritual, encontrar los lugares donde Jesús vivió, murió y resucitó.
Muchos han cuestionado sus métodos. Algunos la ven como una mujer influenciada por rumores locales o por su deseo ferviente de dejar una huella en la historia cristiana. Pero los descubrimientos actuales parecen darle razón. Los lugares que señaló, las zonas que identificó, ahora coinciden con precisión arqueológica. ¿Fue una guía divina lo que la llevó hasta allí? ¿O una intuición imposible de explicar con lógica? Quizá ambas. Lo cierto es que 1700 años después, la ciencia moderna está confirmando lo que Helena afirmó con solo fe. Su legado no fue solo una iglesia, fue un mapa espiritual que hoy cobra vida bajo nuestros pies. La historia la juzgó por siglos, pero ahora las piedras hablan en su defensa, y con cada hallazgo, Helena deja de ser un personaje histórico para convertirse en una figura profética. Alguien que vio antes de que el mundo estuviera listo para ver. La Biblia dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Salmo 118, 22. Durante siglos, este versículo fue interpretado de forma espiritual, una metáfora sobre Jesús y su rechazo. Pero los hallazgos bajo la iglesia del Santo Sepulcro han hecho que esta imagen se vuelva increíblemente literal. La cantera encontrada muestra signos claros de haber sido abandonada. Algunas piedras, parcialmente cortadas, aún permanecían conectadas al lecho de roca. Fueron desechadas, tal vez consideradas inútiles. Y sin embargo, es precisamente ese lugar, ignorado por los constructores del pasado, el que se ha convertido en el epicentro de la fe cristiana. Es imposible no ver el paralelismo. La piedra física, dejada de lado, se convierte en el lugar donde se cumple la redención divina. El sitio despreciado por los hombres fue elegido por Dios para cambiar la historia. Una profecía que se manifestó tanto en espíritu como en piedra. La arqueología, sin pretenderlo, ha ilustrado una verdad milenaria. La piedra rechazada, el terreno olvidado, fue, finalmente, el fundamento de la salvación. Lo que el mundo descartó, el cielo coronó. Y ahora, gracias a estas excavaciones, podemos verlo con nuestros propios ojos. Durante mucho tiempo, dos lugares han sido considerados candidatos para ser la tumba de Jesús: la iglesia del Santo Sepulcro y la tumba del Jardín. Ambos generan pasión, devoción y debate. Uno representa la tradición, el otro la simplicidad. Uno está en el corazón de la ciudad vieja, el otro junto a una colina que recuerda una calavera, el Gólgota. Quienes apoyan la tumba del Jardín destacan su atmósfera tranquila y apariencia visual más acorde con lo que muchos imaginan. Pero los estudios arqueológicos han demostrado que ese sitio probablemente data de siglos antes de Cristo, lo que lo descarta como una tumba nueva del siglo I. Por otro lado, los descubrimientos bajo la iglesia del Santo Sepulcro coinciden con las descripciones bíblicas en múltiples niveles: época, ubicación, estilo de tumba, evidencia de jardín y contexto urbano. Aunque no se vea como en las películas, los hechos apuntan con firmeza a este lugar. La batalla entre estos dos lugares no es solo arqueológica, sino emocional. Pero si dejamos de lado la estética y escuchamos la tierra, la calavera pierde fuerza, y el jardín debajo del sepulcro tradicional comienza a florecer con nueva evidencia. No es una guerra entre símbolos, sino entre verdad y percepción. Muchos vieron durante siglos a la Biblia como un libro lleno de fe, pero vacío de evidencia histórica concreta. El descubrimiento bajo la iglesia del Santo Sepulcro desafía esa percepción, porque lo que salió del polvo no fue solo piedra antigua, sino confirmación profética. Cada capa removida reveló no solo historia, sino cumplimiento. Lo que se creía simbólico mostró raíces físicas. La tierra gritaba versículos, el suelo repetía los evangelios.
Y lo más sorprendente, lo hacía sin necesidad de interpretación forzada. Simplemente los hechos coincidían con la palabra. La narrativa cristiana ya no depende exclusivamente de manuscritos o de fe transmitida. Ahora tiene respaldo tangible, y aunque la fe no necesita pruebas, cuando éstas llegan, iluminan el camino de forma única. No para sustituir la creencia, sino para fortalecerla con hechos. El cristianismo nunca fue una fábula, fue historia vivida, y ahora la historia lo está reconociendo. No hay contradicción entre fe y realidad cuando ambas se encuentran en el mismo terreno, y ese terreno está hablando en voz alta. En los laboratorios, lejos del bullicio religioso, los científicos analizaron muestras del suelo recolectado en la excavación. Lo que encontraron fue asombroso: restos de polen, minerales de fertilización antigua, señales de vida vegetal organizada. Era el jardín descrito en Juan, visto a través del microscopio. La tecnología moderna reveló lo que los ojos humanos no pueden ver. El ADN de la tierra grita historia. Las plantas halladas no eran silvestres, sino cultivadas, algunas usadas en rituales funerarios, otras como alimento o medicina. Todo apuntaba a un jardín funcional, no a un paisaje decorativo. Esta confirmación científica no busca probar milagros, pero sí demuestra que los detalles evangélicos no fueron invención ni metáfora. Se basaron en realidades palpables, y lo que parecía poético ahora tiene respaldo empírico. La tierra no miente, y cuando incluso el microscopio se alinea con la escritura, se produce una fusión extraordinaria. Fe y ciencia, en lugar de competir, comienzan a bailar juntas, y el resultado es una sinfonía de verdad. Jesús dijo una vez: si ellos callan, las piedras clamarán. Lucas 19:40. Muchos interpretaron esto como una hipérbole espiritual, pero al ver los últimos descubrimientos bajo el Santo Sepulcro, esas palabras adquieren un nuevo nivel de literalidad. Las piedras, literalmente, están hablando, no con gritos, sino con datos, no con discursos, sino con presencia. Cada roca cortada, cada tumba sellada, cada terraza olvidada se convierte en un testigo mudo pero contundente. Es la historia que no necesita traducción porque su lenguaje es universal, el de la evidencia. En un mundo lleno de voces que gritan, las rocas nos llaman a escuchar el silencio. Y en ese silencio descubrimos que la fe tiene raíces más profundas de lo que pensábamos. Que las historias no son solo relatos, son memorias del suelo. El testimonio de las piedras no busca convencer, solo muestra lo que siempre estuvo ahí. Y en esa quietud hay una verdad que resuena más fuerte que cualquier argumento. Esto realmente sucedió. Nadie sabía con certeza qué quedaba dentro, solo se hablaba en susurros de lo que ocurrió allí, siglos atrás. Durante generaciones, la tumba de Lázaro permaneció cerrada, sepultada bajo capas de piedra. Tiempo y misterio descansaba en un silencio tan profundo que parecía eterno. En Betania, ese pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén, la tumba no era solo un lugar, era una herida sagrada, una puerta sellada entre la vida y la muerte. Los aldeanos la miraban desde lejos. Nadie se atrevía a acercarse. Algunos decían que el eco del milagro aún vivía entre sus muros. Pero algo cambió. Sin cámaras, sin multitudes, sin ruido, solo fe. Un pequeño grupo de arqueólogos y creyentes, guiados por la oración y el permiso de sus líderes espirituales, decidió abrir la tumba. No buscaban espectáculo, buscaban algo más profundo. Porque algunos lugares no se visitan con los pies, sino con el alma, arrojando sombras danzantes sobre las paredes rugosas del interior. Cada paso que descendía por la antigua escalera era un regreso al pasado, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante eterno. Los presentes no hablaban, solo se oía la respiración pausada de quienes, más que arqueólogos,
Eran peregrinos. No estaban entrando en una cueva, estaban entrando en un capítulo vivo del Evangelio. El silencio no era vacío, era presencia, era memoria, era espíritu. Allí no solo había piedra, había historia, fe, lágrimas secas y una promesa que aún susurraba: este lugar fue tocado por el cielo. Algo se movía, no en lo visible, sino en lo eterno. Betania no era un centro religioso ni una ciudad poderosa. Era un rincón humilde donde la vida fluía despacio. Las familias se conocían por nombre. Las oraciones se alzaban al cielo sin temor. Y la esperanza caminaba por las calles polvorientas en sandalias sencillas. Fue allí, lejos del templo, donde ocurrió uno de los milagros más impactantes de toda la Escritura. En un rincón olvidado, Dios eligió manifestar su gloria, no en un palacio, sino en un sepulcro, no en presencia de reyes, sino entre amigos. Porque cuando Jesús gritó: Lázaro, sal fuera, no solo quebró el poder de la muerte, selló para siempre el nombre de Betania en la historia sagrada. Desde entonces, aquel lugar ya no fue solo un pueblo, fue tierra santa. Lázaro, María y Marta compartían más que sangre. Compartían fe, amor y una amistad íntima con el Hijo de Dios. Su casa era un refugio de paz. No había multitudes. No había milagros públicos, solo un hogar cálido donde Jesús encontraba descanso. Él no venía como maestro, venía como amigo. Se sentaba a la mesa, compartía pan, escuchaba sus corazones. Ese amor profundo sería el escenario para uno de los actos más poderosos jamás vistos, la resurrección de un amigo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cuando Lázaro enfermó, no fue solo una tragedia, fue una herida personal, porque no era un desconocido, era el que Jesús amaba. Y esa relación cambiaría para siempre la historia del dolor y la esperanza. Cuando enviaron el mensaje a Jesús, no exigieron, no suplicaron. Solo dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Esa frase tan breve contenía toda su esperanza. Sabían que Él vendría, confiaban, pero el tiempo pasó y Jesús no llegó. Cada hora sin noticias era un golpe al corazón. Marta sostenía la casa. María no se despegaba del lecho, y Lázaro, cada vez más débil, quizás murió con la misma fe con la que había vivido, esperando a su amigo. Cuando murió, no solo sepultaron a un hermano, sepultaron sus preguntas, su esperanza, su consuelo. Pero lo que no sabían es que el cielo no llega tarde, solo espera el momento exacto para hacer temblar la tierra con su gloria. Cuando Jesús no apareció al primer día, hubo lágrimas, al segundo hubo confusión, al tercero la fe temblaba. Pero al cuarto, la tradición decía que el alma ya había partido, era el punto sin retorno. La muerte en ese momento era absoluta. María y Marta seguían creyendo, pero el peso del silencio era insoportable. ¿Dónde estaba Él? ¿No los amaba? ¿No amaba a Lázaro? Cada rincón de la casa respiraba ausencia, y sin embargo su fe no se quebró, se sostuvo, aun cuando el alma sangraba. Porque a veces la fe más verdadera no se ve en los milagros, sino en la espera. Y el silencio de Dios no es olvido, es preparación para un acto tan grande que necesita oscuridad para que la luz brille aún más fuerte.
In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. Jesús no estaba perdido, estaba en camino. Cada paso que daba hacia Betania era parte de un plan eterno. Sabía que su amigo ya había muerto, y aún así no apuró el paso. Porque no iba a impedir la muerte, iba a derrotarla. Cuando Marta lo vio llegar, no se lanzó a sus brazos ni lo acusó. Lo recibió con una verdad dolorosa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era fe envuelta en duelo. Y aún así, en medio de su quebranto, pronunció lo impensable. Pero aún ahora, aún ahora, cambió todo. Porque Jesús no vino solo a consolar. Vino a declarar una verdad que atravesaría los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. No era teoría, era poder divino caminando hacia una tumba. Cuando María se acercó a Jesús, no dio un discurso, solo lloró y repitió lo mismo que su hermana. Si hubieras estado aquí, pero su dolor era diferente. Era un dolor que quebró el cielo, porque al verla llorar, Jesús también lloró. 2 palabras. Jesús lloró, no por Lázaro, a quien levantaría, lloró por el dolor humano, por la pérdida, por el vacío. Mostró que el Dios que da vida no es indiferente al sufrimiento, que el cielo no se mantiene distante cuando la tierra duele. Ese llanto sagrado nos dice que nuestras lágrimas no caen al suelo sin propósito, que hay un Salvador que no solo ve, sino que siente. Y antes de abrir la tumba, primero se detuvo a llorar con los que amaba. Frente a la tumba, el ambiente era denso. El aire apenas se movía. La piedra sellaba un cuerpo muerto desde hacía 4 días. Pero Jesús no retrocedió. Con voz firme, ordenó: «Quitad la piedra». Marta dudó. «Ya huele mal», dijo. Pero Jesús le recordó lo que había olvidado en su dolor. «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». Era una invitación a mirar más allá del olor de la muerte, a creer en medio del deterioro, a esperar lo divino en lo imposible. Y cuando la piedra fue removida, el milagro ya estaba en marcha. Porque antes de resucitar un cuerpo, Jesús necesitaba abrir un corazón. Y esa tumba abierta no era solo para Lázaro, era para todo aquel que aún duda que Dios puede volver a hablar a lo muerto. Entonces Jesús alzó los ojos al cielo, no porque necesitara ayuda, sino para que todos supieran de dónde venía su autoridad. Y con una voz que estremeció el silencio, gritó: «Lázaro, sal fuera». Fue una orden, no una súplica. Una voz que atravesó siglos, que rompió las reglas del tiempo y que penetró en el reino de la muerte. Y de esa oscuridad surgió el sonido de pasos. El hombre que había muerto caminaba de nuevo, envuelto en vendas, con el rostro cubierto, pero vivo. El milagro no fue poético, fue físico, visible, innegable. Jesús no solo trajo vida, despojó a la muerte de su victoria. Y el mundo jamás sería igual. Nadie podía hablar, nadie podía moverse. Algunos retrocedieron por el asombro, otros cayeron de rodillas. Lo que sus ojos veían no era una historia, era un milagro presente. Un hombre que había sido llorado, sepultado y olvidado, caminaba. El pueblo que había venido a consolar a las hermanas ahora miraba, incrédulo, a un muerto que respiraba. Las vendas aún colgaban de su cuerpo, prueba de que no era un truco.
era real. La muerte había perdido, el llanto se transformó en adoración, la confusión en fe, y el nombre de Jesús, que antes era susurrado por amor, ahora era proclamado por poder, porque en un solo instante todo cambió, y muchos creyeron, pero no todos se alegraron. Algunos al ver a Lázaro salir, huyeron, no por miedo al milagro, sino por lo que significaba. Porque si esto era verdad, entonces Jesús era quien decía ser, y eso lo cambiaba todo. Los líderes religiosos sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. No podían negar lo que habían oído. No podían desmentir lo que habían visto, pero tampoco podían aceptar perder su poder ante un hombre que hablaba con la autoridad del cielo. El milagro no fue solo un acto de amor, fue una declaración de guerra espiritual. El enemigo de la vida sabía que ese grito en la tumba no era el último, era solo el principio de algo que no podría detener. Siglos después, cuando la tumba fue reabierta, los investigadores no esperaban encontrar más que roca y silencio. Pero lo que apareció en la piedra sorprendió a todos. Justo sobre el lugar donde yació Lázaro, una grieta en forma de cruz marcaba la pared. No había señales de herramientas. No era una talla humana. Era natural, pero perfectamente formada. Dos líneas que se cruzaban, testimonio silencioso de que ese sitio había sido tocado por algo eterno. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron. Nadie habló, porque sabían que esa cruz no era casualidad. Era una señal, una firma invisible que decía, aquí estuvo Dios y aún está. A la luz de las antorchas, las paredes revelaron más secretos. Grabadas en la piedra, bajo capas de polvo y hollín, aparecieron palabras antiguas. Algunas en arameo, otras en griego. Frases cortas, claras, cargadas de fe. Una de ellas se repetía, venció la sombra. Otra, aún más impactante, decía, la voz que llamó aún llama. Aquellos escritos no eran historia, eran testimonio, declaraciones dejadas por creyentes que sabían que ese lugar no solo fue escenario de un milagro, fue altar. También aparecieron 3 letras grabadas en varios puntos, IHB, un antiguo acrónimo del nombre de Dios, colocadas con reverencia, no como adorno, sino como oración eterna, voz silenciosa de quienes habían visto o creído. En un rincón del sepulcro, casi escondido bajo escombros, encontraron algo más, una vasija de alabastro, intacta, pequeña, lisa, sellada por siglos. Cuando la abrieron, un aroma tenue llenó el aire. No era fuerte, pero era inconfundible. Dentro quedaban restos de un aceite perfumado. No podían precisar su origen exacto, pero todos sabían lo que significaba, porque en ese mismo pueblo, una mujer llamada María, hermana de Lázaro, había ungido los pies de Jesús con un perfume así. ¿Era la misma vasija? No se sabe, pero era sin duda una ofrenda, un acto de devoción dejado en silencio para hablar a través del tiempo, porque la verdadera fe deja un aroma que ni los siglos pueden borrar. Para los científicos que ingresaron a la tumba, todo comenzó como una exploración más. Datos, medidas, registros. Pero lo que sintieron al cruzar la entrada fue algo que ningún instrumento podía captar. Una presencia. No era miedo, no era vacío. Era algo que los rodeaba, como un peso suave sobre el corazón. Algunos lo describieron como una calidez. Otros como un silencio que no estaba vacío, sino lleno de algo que no sabían nombrar. Uno de los arqueólogos, sin fe declarada, murmuró frente al lecho de piedra, algo santo ocurrió aquí. No lo dijo por emoción, lo dijo porque su alma lo sabía, aunque su mente aún lo dudara. Mientras más exploraban, más fuerte era esa sensación. No eran palabras audibles, pero era como si el lugar hablara, como si cada piedra, cada grieta, cada sombra estuviera contando una historia escrita por manos divinas, una historia de amor que venció a la muerte, de un Dios que no se quedó fuera del sepulcro, sino que entró en él para redimirlo.
y que dejó una marca invisible que siglos después aún toca corazones. Los expertos no lo pudieron explicar, pero tampoco lo negaron, porque no se puede negar lo que se siente en lo profundo del alma. Y en esa tumba, el alma sabía que Dios aún estaba presente. La voz que llamó a Lázaro no fue un evento aislado. No fue solo para él, fue una muestra eterna de lo que Dios puede hacer con todo aquel que cree. Porque aún hoy hay muchos vivos por fuera, pero muertos por dentro, muertos en el alma, aplastados por la tristeza, la vergüenza, el pasado, gente que respira pero no vive, que camina pero no siente, que se arrastra envuelta en vendas invisibles, deseando que alguien los llame por su nombre, y esa voz aún llama, no ha perdido su poder, no se ha apagado. Sigue diciendo, sal fuera, a los que lloran, a los que han perdido la fe, a los que piensan que todo ha terminado, porque con Jesús nunca es tarde para volver a vivir. Cuando Jesús gritó, Lázaro, sal fuera, no fue una invitación, fue una orden divina. No pidió permiso a la muerte, no rogó, mandó, y la muerte obedeció, porque su voz no solo consuela, su voz despierta, transforma, libera. Esa autoridad sigue viva. No es parte del pasado, es parte del presente eterno. Y está disponible para cada corazón que escuche, que responda, que crea, porque no hay tumba tan oscura que su luz no pueda alcanzar. Jesús no vino solo a revivir cuerpos, vino a resucitar destinos, propósitos, sueños, vidas rotas. Y lo hace con una sola palabra, porque cuando Él llama, ni el infierno puede resistir. Cuando Lázaro salió, no salió perfecto. Salió aún envuelto en vendas, atado, limitado, vivo, sí, pero no libre. Y entonces Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir, porque el milagro no termina al resucitar, continúa al liberar. Muchos han oído la voz, han respondido, pero siguen atados por recuerdos, por culpa, por heridas. Jesús no solo quiere que salgas, quiere que camines, que respires, que seas libre, y su palabra hoy sigue diciendo lo mismo. A los que han vuelto a vivir, pero aún se sienten atados, Él dice, desátalo, porque el propósito del milagro es vida plena, no sobrevivir, sino vivir en libertad. Cuando Lázaro salió de la tumba, la historia no terminó. De hecho, apenas comenzaba, porque su vida se convirtió en un testimonio viviente. Cada paso que daba, cada mirada que recibía, era un recordatorio de que la muerte había sido vencida. No podía caminar por Betania sin que la gente susurrara su nombre. Algunos lo miraban con asombro, otros con miedo, pero todos sabían que algo divino había ocurrido. El eco de ese milagro se extendía como fuego entre la paja, y ese eco sigue hoy, porque lo que Dios hace no se desvanece. Deja huella, y el milagro de Lázaro no fue solo para un pueblo, fue para el mundo, fue para ti. Cuando los arqueólogos observaron las marcas sobre las paredes de la tumba, comprendieron que no estaban frente a grafitis antiguos, estaban ante confesiones de fe, declaraciones de almas que habían sido tocadas por la eternidad. No está aquí, Él vive, decía una de las inscripciones más claras. Y aunque hablaba de Lázaro, parecía hablar de todos los que al encontrar a Jesús han sido rescatados de su propia muerte. Porque cuando Dios se manifiesta, el alma humana responde. Algunos con palabras, otros con lágrimas y otros con grabados que atraviesan el tiempo como un susurro inmortal. Yo creí, yo vi, yo viví el milagro. Esa tumba en Betania no es solo un sitio arqueológico. Es un altar vivo, una cueva que no guarda muerte sino proclamación. Cada piedra, cada grieta, cada sombra habla, no con voz humana, sino con un mensaje eterno. Habla del poder de Jesús, de su compasión, de su autoridad sobre lo imposible. Habla a los corazones rotos, a los que han perdido la fe, a los que viven en sombras, y les dice, no está muerto lo que Dios ha decidido levantar.
Entrar allí no es solo visitar el pasado, es tocar el cielo. Es mirar de frente la promesa de que con Jesús lo que parecía terminado apenas está comenzando. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Aquel frasco de alabastro no fue hallado por casualidad, fue preservado por providencia. Porque en tiempos antiguos ese tipo de perfume no era común, era costoso, era reservado para momentos santos. Y la Biblia cuenta que María, la hermana de Lázaro, derramó uno así sobre los pies de Jesús. Lo hizo antes de su muerte, como si supiera que ese acto quedaría grabado en la historia como símbolo de amor puro. Ese frasco hallado en la tumba no solo portaba aroma, portaba memoria. Era una oración en forma de perfume, una lágrima sólida, un recordatorio de que la verdadera fe no solo cree, adora. Hay lugares que son testigos, lugares donde el cielo descendió por un instante para tocar la tierra. La tumba de Lázaro es uno de ellos. No por la arquitectura, no por la antigüedad, sino por lo que allí ocurrió. Allí, la muerte escuchó una voz que no podía ignorar. Allí, el dolor fue consolado por lágrimas divinas. Allí, un hombre cruzó el umbral de la eternidad para volver a abrazar a sus hermanas. Y todo por una sola razón. Jesús lo llamó. Y cuando Jesús llama, nada permanece igual. Porque su voz no solo convoca, transforma. Y su presencia no solo consuela, resucita. Por siglos, la tumba de Lázaro estuvo cerrada. Polvo, silencio, olvido. Pero no por Dios. Él nunca olvida donde ha derramado su gloria. Y ese lugar, aunque sepultado por el tiempo, permanecía bajo la mirada del cielo. Ni las guerras, ni los siglos, ni el abandono lograron borrar su historia. Porque cuando algo ha sido tocado por el Espíritu, queda marcado para siempre. Y cuando se abrió de nuevo, no encontraron solo piedra, encontraron testimonio. Testimonio en forma de grietas, de aromas, de inscripciones, de atmósfera, porque ese lugar no estaba vacío, estaba lleno de eternidad. Cada rincón de la tumba hablaba, pero no con ruido, con susurros, susurros que decían, aquí ocurrió un milagro, susurros que envolvían el alma, que estremecían el corazón, porque cuando Dios se mueve, hasta el silencio habla. Los que entraron como científicos salieron como testigos. Algunos lloraron sin saber por qué, otros no podían hablar. Nadie quedó igual, porque hay lugares donde la lógica se arrodilla y la fe se levanta. Y esa tumba hoy sigue susurrando a todo el que quiera oír. El mismo Dios que llamó a Lázaro aún llama. La voz que dijo, Lázaro, sal fuera, no se quedó atrapada en la historia. Esa voz sigue viva, no ha envejecido, no ha perdido fuerza, aún recorre corazones, aún penetra almas, aún transforma sepulcros en altares. Muchos hoy están vivos, pero enterrados, sepultados en ansiedad, en culpa, en miedo, pero Jesús aún habla, aún llama, aún ordena, sal fuera. Y esa orden sigue teniendo poder para arrancar cadenas invisibles y devolver propósito. No importa cuánto tiempo lleves en la oscuridad, no importa si ya todos te dieron por muerto, si Jesús habla, vuelves a vivir. El milagro no terminó con Lázaro, fue solo el principio, porque lo que ocurrió en Betania fue un adelanto de lo que Jesús haría por todos, derrotar la muerte, no solo por un amigo, por el mundo. Días después, ese mismo Jesús caminaría hacia su propia tumba, pero esta vez no para llamar sino para entrar, y después de 3 días la piedra también sería removida, y la voz que levantó a Lázaro se levantaría a sí misma.
La tumba vacía de Jesús es la continuación de la tumba vacía de Lázaro. Porque si Él venció la muerte una vez, puede hacerlo 1000 veces más, también contigo. Hoy, al mirar esa tumba abierta, no solo recordamos un milagro, recordamos una promesa. La promesa de que no hay muerte, oscuridad ni silencio que Dios no pueda transformar en vida. Lo que encontraron dentro de la tumba de Lázaro no fueron huesos, fue presencia, no fue historia, fue esperanza. Porque ese lugar no está lleno de muerte, sino de testimonio. Testimonio del Dios que llama, que llora, que espera, que resucita. Y ahora esa tumba abierta no es solo un sitio, es un llamado a ti, a todos, a salir de lo que nos ata, a vivir otra vez. Porque cuando Jesús llama, hasta la muerte obedece. Cada vez que alguien visita esta tumba, no viene buscando muerte, viene buscando vida. Porque aquí aprendió el mundo que ninguna situación es definitiva cuando Dios interviene. Que no existe demasiado tarde en el vocabulario del cielo. Que la última palabra nunca la tiene la desesperanza. Los pasos que das hoy hacia esta tumba son los mismos que dieron María y Marta hace 2000 años. Pasos de fe mezclados con dolor. Pasos de esperanza envueltos en lágrimas, pero también pasos que te acercan al milagro. Porque Dios no solo resucita cuerpos, resucita sueños, matrimonios, proyectos, corazones. Mira bien estas piedras, cada una fue testigo del momento en que lo imposible se hizo posible, cuando la voz de Jesús rompió las leyes de la naturaleza y le recordó al universo quién tiene la autoridad final, no la enfermedad, no las circunstancias, no el tiempo, Él. Esta tumba te enseña que Dios no llega siempre cuando nosotros queremos, pero llega exactamente cuando debe llegar. Lázaro tuvo que morir para que el milagro fuera completo. Tuvo que haber luto para que hubiera celebración. Tuvo que haber funeral para que hubiera fiesta. Y tú, que has venido hasta aquí cargando tu propio luto, tu propia muerte emocional, espiritual o física, necesitas saber esto. Jesús no ha cambiado. La misma voz que gritó, Lázaro, sal fuera, es la que hoy te dice, sal de esa depresión, sal de esa adicción, sal de esa amargura, sal de esa tumba, porque el milagro de Lázaro no fue solo para Lázaro. Fue para que cada persona que se sienta enterrada en vida sepa que hay esperanza, que hay salida, que hay resurrección disponible, no solo para el más allá, sino para el aquí y ahora. Cuando te vayas de este lugar, no te lleves solo una foto, llévate una promesa. La promesa de que el mismo Dios que removió esta piedra puede remover la que está bloqueando tu milagro. Puede abrir lo que está cerrado en tu vida, puede revivir lo que creías muerto. Esta tumba vacía es una profecía, una declaración de que toda tumba en la que el enemigo quiera encerrarte está destinada a quedar vacía. Porque servimos al Dios de las tumbas abiertas, al Dios de los nuevos comienzos, al Dios de la vida que vence a la muerte. Así que cuando regreses a tu casa, a tu trabajo, a tu realidad, recuerda lo que viste aquí. Recuerda que no viniste solo a un sitio arqueológico, viniste a un altar de esperanza, a un lugar donde Dios escribió con letras gigantes, yo soy la resurrección y la vida. Y esa tumba vacía que dejas atrás no se queda vacía. Se llena de tu fe renovada, de tu esperanza restaurada, de tu certeza de que el Dios que resucitó a Lázaro también puede resucitarte a ti, porque en el reino de Dios la última palabra siempre es vida, siempre es esperanza, siempre es sal ¡fuera! Por incontables generaciones, la tumba bendita de Lázaro yacía sepultada bajo gruesas capas de piedra antigua, arena del tiempo y un mutismo que parecía no tener fin. Resguardada en lo más hondo del poblado de Betania,
A tan solo unos pasos de las antiguas murallas de Jerusalén, este santuario había evolucionado de ser un lugar tangible a convertirse en poco más que un relato transmitido en voces bajas entre los devotos. Los estudiosos de las Escrituras y los historiadores religiosos han debatido durante décadas sobre la importancia arqueológica de este enclave. Muchos sostienen que la preservación de estos sitios bíblicos representa una ventana única hacia los eventos que moldearon la cristiandad primitiva. La región de Betania, con su rica historia y su proximidad a Jerusalén, alberga múltiples tesoros arqueológicos que continúan revelando secretos sobre la vida en tiempos de Cristo. Los devotos lo evocaban con veneración absoluta, aunque pocas veces era visitado o investigado. Ningún peregrino osaba molestarlo. Para la gran mayoría de los seguidores de Cristo, simbolizaba suelo bendecido, donde la mano celestial había intervenido directamente en el reino material de nuestra vida terrenal. La tradición oral de las comunidades locales ha preservado no solo la ubicación exacta del sepulcro, sino también rituales y ceremonias que se han transmitido de generación en generación. Estos guardianes del conocimiento ancestral mantuvieron viva la memoria del lugar incluso cuando el tiempo amenazaba con borrar sus huellas. Su dedicación silenciosa aseguró que la historia sagrada permaneciera intacta, esperando el momento apropiado para ser revelada al mundo moderno. No obstante, algo excepcional empezó a transformarse en épocas contemporáneas. Una corriente callada pero influyente comenzó a emerger entre académicos de las Escrituras, teólogos de renombre y expertos en excavaciones de la región santa. No brotó por mera fascinación intelectual o hambre de hallazgos, sino por una aspiración auténtica y profunda de rendir homenaje a la doctrina cristiana y entender con mayor claridad lo que realmente sucedió aquel día, cuando Jesús proclamó las palabras que restauraron la existencia a un hombre que había atravesado el umbral de la muerte. La convergencia de diferentes disciplinas académicas en este proyecto representó un hito sin precedentes en la investigación bíblica moderna. Expertos en lenguas antiguas colaboraron con geólogos, mientras que especialistas en conservación trabajaron codo a codo con teólogos para desarrollar metodologías que respetaran tanto la integridad científica como la santidad del lugar. Esta colaboración interdisciplinaria prometía arrojar nueva luz sobre uno de los milagros más significativos documentados en los Evangelios. Esta corriente simbolizaba algo infinitamente más trascendental que una simple excavación arqueológica convencional. Constituía una peregrinación espiritual que fusionaba el conocimiento científico contemporáneo con la devoción milenaria, un esfuerzo por conectar físicamente con los espacios donde lo celestial se materializó de forma palpable en nuestro plano terrenal. El impacto potencial de este descubrimiento resonaría mucho más allá de los círculos académicos y religiosos. La posibilidad de confirmar físicamente los relatos evangélicos podría fortalecer la fe de millones de creyentes alrededor del mundo, mientras que los hallazgos arqueológicos enriquecerían nuestra comprensión histórica del primer siglo de nuestra era. Esta exploración representaba un puente entre la fe y la razón, entre lo antiguo y lo moderno, entre lo espiritual y lo científico. La determinación definitiva de reabrir el sepulcro no fue adoptada sin reflexión profunda ni de forma precipitada. Surgió tras meses de contemplación espiritual intensa, extensos periodos de abstinencia sagrada y la autorización completa de dirigentes espirituales cristianos, judíos y musulmanes, además de los custodios nativos que habían resguardado el lugar durante incontables generaciones. El proceso de obtención de permisos involucró negociaciones delicadas con múltiples autoridades religiosas y gubernamentales.
Cada denominación cristiana principal tuvo que dar su consentimiento, mientras que las autoridades islámicas y judías locales también participaron en las deliberaciones. Los arqueólogos tuvieron que presentar planes detallados que garantizaran la preservación del sitio, mientras que los teólogos aseguraron que cada aspecto de la investigación respetara las tradiciones sagradas de todas las faiths involucradas. Lo que se avecinaba no constituiría un circo mediático ni una atracción comercial. Sería una búsqueda consagrada, una investigación respetuosa que honraría tanto el método científico como la sacralidad del enclave. Los preparativos abarcaron rituales de consagración, procedimientos específicos de ingreso y la presencia permanente de autoridades eclesiásticas para garantizar que cada movimiento fuera ejecutado con la máxima veneración. Las medidas de seguridad implementadas fueron extraordinarias, no solo para proteger el sitio arqueológico, sino también para mantener la solemnidad del momento. Se establecieron perímetros de silencio. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Se limitó estrictamente el acceso a personal autorizado y se instalaron sistemas de monitoreo que permitirían documentar cada descubrimiento sin comprometer la integridad del lugar. La planificación logística tomó en cuenta hasta el más mínimo detalle, desde la iluminación especializada hasta los instrumentos de excavación que no dañarían las superficies antiguas. Si posees fe y confías en el Todopoderoso y en Jesucristo, no olvides dar tu apoyo y unirte a nuestra comunidad para recibir más material que nutra tu alma. Cuando por fin la masiva roca ancestral fue desplazada con extrema delicadeza, un silencio total abrazó a todos los testigos presentes. Las llamas vacilaban suavemente en el acceso sombrío, creando sombras ondulantes sobre los muros de piedra áspera que habían permanecido inmutables por milenios. La tecnología moderna permitió documentar este momento histórico con una precisión sin precedentes. Cámaras de alta definición capturaron cada detalle del proceso, mientras que sensores especializados monitorearon las condiciones ambientales dentro del sepulcro. Los investigadores utilizaron equipos de iluminación que replicaban la luz natural para evitar cualquier daño a los materiales antiguos que pudieran encontrarse en el interior. Este enfoque meticuloso aseguró que la apertura del sepulcro fuera tanto un evento espiritual profundo como un logro científico meticulosamente documentado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El aire en el interior se sentía denso y completamente inmóvil, cargado de una presencia que trascendía lo físico. Cada paso sobre los escalones de piedra antigua se experimentaba como un regreso a un momento
donde el tiempo mismo había pausado su curso natural. No había sonido alguno, excepto la respiración lenta y reverente de quienes se aventuraban en este espacio sagrado. No estaban simplemente ingresando a una tumba cualquiera, estaban cruzando el umbral hacia un capítulo viviente de las Escrituras que súbitamente había vuelto a cobrar realidad tangible. El silencio que los rodeaba hablaba con una elocuencia abrumadora, contando historias de luto profundo, de espera angustiosa, de esperanza que parecía completamente perdida y luego había renacido con una fuerza incomparable. La atmósfera dentro del sepulcro no era meramente la ausencia de ruido, era una presencia palpable que tocaba el alma de manera directa. Varios de los presentes reportaron sensaciones físicas inexplicables, escalofríos que no provenían del frío, lágrimas que brotaban sin tristeza y una sensación de estar en presencia de algo infinitamente más grande que ellos mismos. Y ahora, después de siglos de espera silenciosa, el sepulcro estaba abierto nuevamente, no solo a los ojos curiosos de los investigadores, sino a los corazones hambrientos de los creyentes que buscaban una conexión más profunda con su fe. Lo que encontrarían en el interior comenzaría a transformar todo lo que creían saber sobre este milagro bíblico. Betania era una aldea tranquila y apartada, muy lejos del bullicio constante y el ruido ensordecedor de la gran ciudad de Jerusalén. Era el tipo de lugar donde la vida transcurría con un ritmo pausado y contemplativo, donde las familias vivían en estrecha comunión no solo entre ellas, sino con lo divino que permeaba cada aspecto de su existencia cotidiana. Era precisamente la clase de comunidad donde todos se conocían no solo por nombre, sino por historia personal, donde las comidas se compartían como actos de comunión. Las oraciones se pronunciaban en voz alta como declaraciones de fe colectiva, y el dolor se llevaba juntos como una carga compartida que aliviaba el peso individual. Pero un día específico, algo extraordinario aconteció en este lugar humilde que marcaría para siempre aquella tierra bendita. No solo con el recuerdo de los eventos, sino con la gloria visible de la intervención divina. Fue precisamente en Betania donde uno de los milagros más extraordinarios y documentados de toda la Escritura tuvo lugar de manera sobrenatural. Curiosamente, este milagro no ocurrió en el majestuoso templo de Jerusalén, tampoco en el palacio lujoso de algún rey poderoso, sino en una aldea sencilla y humilde, dentro de un sepulcro oscuro y frío que cualquiera habría considerado el lugar menos apropiado para una manifestación divina. La elección de este lugar no fue casualidad. Dios frecuentemente escoge los espacios más inesperados para manifestar su poder, recordándonos que su gloria no depende de la grandeza humana, sino de la fe genuina de corazones dispuestos a recibirle. Este era el lugar exacto donde la muerte una vez había proclamado su victoria aparentemente definitiva, solo para ser silenciada completamente por la voz autoritativa del Hijo de Dios. La aldea misma se convertiría en testigo de que el poder divino no conoce limitaciones geográficas ni sociales. La aldea de Betania era hogar de tres hermanos muy especiales: Lázaro, Marta y María. Su hogar no era una mansión impresionante ni un palacio decorado, pero estaba lleno de algo mucho más valioso: paz genuina, amistad verdadera y una fe profunda que permeaba cada rincón de su existencia diaria. Jesús mismo visitaba frecuentemente esta casa acogedora. No llegaba en su rol de maestro para predicar sermones o realizar señales milagrosas para las multitudes. Venía simplemente como un amigo querido. Se sentaba a su mesa familiar, compartía su pan cotidiano y escuchaba atentamente los corazones de estas tres almas que le amaban de manera genuina. Ese vínculo especial de amor auténtico y familiaridad profunda se convertiría más tarde en el escenario perfecto para uno de los momentos más poderosos y emotivos en toda la historia humana.
La relación no estaba basada en el interés por los milagros, sino en el amor puro hacia la persona de Jesús. Lo que hacía única a esta familia no era su posición social o sus riquezas materiales, sino su capacidad de ver en Jesús no solo al Mesías prometido, sino al amigo fiel que encontraba descanso y refugio en su hogar. Esta intimidad haría que el dolor posterior fuera más profundo, pero también que el milagro fuera más personal y poderoso. Betania fue testigo del dolor más profundo que las palabras pueden expresar cuando Lázaro enfermó gravemente y finalmente murió. La aldea entera escuchó los llantos desgarradores de dos hermanas cuya fe era genuina y sólida, pero cuyo dolor era más pesado de lo que sus corazones podían soportar sin quebrarse. Y luego esa misma aldea presenció algo que ningún pueblo, ningún grupo de personas, ninguna familia había visto jamás en la historia de la humanidad. Un hombre completamente muerto caminando fuera de su tumba sellada, porque Jesús había pronunciado su nombre con autoridad divina. Esa aldea polvorienta y simple se transformó en el terreno sagrado donde el cielo respondió directamente al lamento de la tierra. Y hoy, muchos siglos después, ese lugar todavía carga el peso espiritual de aquel día santo, donde la muerte fue obligada a guardar silencio y la vida rugió de vuelta con poder incontestable. Para muchas personas en la actualidad, el nombre de Lázaro es simplemente parte de una historia bíblica bien conocida, una figura en un relato que se cuenta en las iglesias. Pero para Jesús, Lázaro representaba muchísimo más que una figura en un milagro destinado a impresionar a las multitudes. Era un amigo verdadero, un hombre de carne y hueso con alegrías reales, luchas genuinas y un corazón completamente lleno de fe auténtica. En una época cuando muchos seguían a Jesús principalmente por lo que Él podía hacer por ellos, los milagros, las sanidades, la multiplicación de panes, Lázaro lo seguía por quien Él era como persona. Esa diferencia fundamental lo convertía en alguien especial y hace toda la diferencia en la relación que tenían. Lázaro vivía pacíficamente con sus hermanas Marta y María en un hogar que no era grande ni lujoso, según los estándares mundanos, pero estaba completamente lleno de calidez humana, hospitalidad genuina y, por encima de todo, amor incondicional que se extendía a todos los que cruzaban su umbral. La casa de esta familia se había convertido en un refugio especial para Jesús. Cuando las multitudes lo agobiaban, cuando los fariseos lo perseguían con preguntas trampa, cuando el peso del ministerio se volvía abrumador, Jesús sabía que podía encontrar paz verdadera en Betania. Jesús visitaba a menudo esta casa, no para enseñar a multitudes expectantes, ni para realizar señales que alimentaran la curiosidad popular, sino simplemente para descansar y ser él mismo. En ese hogar acogedor no era solo el Mesías esperado por las profecías. Era familia adoptiva, era el amigo que siempre era bienvenido. Su vínculo especial no estaba construido sobre ceremonia religiosa formal o distancia respetuosa. Estaba edificado en los momentos tranquilos y ordinarios de comidas compartidas, risa espontánea, conversaciones íntimas y oraciones sinceras elevadas juntos hacia el Padre Celestial. Cuando Lázaro cayó gravemente enfermo, no era simplemente una tragedia médica más, era algo profundamente personal que tocaría el corazón mismo del Hijo de Dios. Para María y Marta, observar a su hermano amado sufrir era como presenciar una parte de sus propias almas desvaneciéndose lentamente ante sus ojos impotentes. Inmediatamente enviaron palabra urgente a Jesús, creyendo con todo el poder de sus corazones quebrantados que Él vendría corriendo, que Él sanaría a su amigo querido, que no permitiría que la muerte tocara a alguien tan cercano a su corazón. Su mensaje fue simple pero cargado de significado. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Pero los días pasaron con una lentitud agonizante y Jesús no llegaba a Betania. El silencio de su ausencia era pesado, confuso y profundamente doloroso para dos hermanas que no entendían por qué su amigo más querido parecía haberlas abandonado en su hora más desesperada.
A pesar de la confusión y el dolor creciente, las hermanas se aferraron firmemente a lo que creían acerca de él en lo profundo de sus corazones. Lázaro, demasiado débil para hablar en sus últimos momentos, probablemente murió con esa misma fe inquebrantable palpitando en su corazón que se apagaba. La espera se volvió insoportable. Cada hora que pasaba sin noticias de Jesús agregaba otra capa de dolor y confusión a sus corazones ya quebrantados. Confiaba en que su amigo, el mismo que había sanado a extraños desconocidos y había tocado a leprosos rechazados, vendría a salvarlo de la muerte que se acercaba inexorablemente. Y sin embargo, a pesar de toda esperanza y fe, Lázaro murió. Su respiración se detuvo, su corazón dejó de latir y su cuerpo se enfrió mientras sus hermanas lloraban inconsolablemente. Pero esa no era el final de su historia personal, aunque en ese momento pareciera que todo había terminado para siempre. Porque el amor que Jesús tenía por Lázaro no estaba limitado por el tiempo que había transcurrido, por la distancia geográfica que los separaba, o incluso por la muerte física que parecía haber ganado la batalla final. Lázaro era mucho más que un simple nombre en una lista de conocidos. Era la razón por la cual el cielo pronto hablaría directamente a la tumba con una autoridad que haría temblar los cimientos mismos de la muerte. Todo comenzó como tantas enfermedades de aquella época lejana, silenciosamente, con una fiebre ligera aquí, una debilidad inexplicable allá. Lázaro, que antes había sido fuerte y lleno de vitalidad contagiosa, comenzó a desvanecerse gradualmente ante los ojos de aquellos que lo amaban más profundamente en este mundo. En una época sin doctores capacitados, sin medicinas efectivas, sin respuestas médicas satisfactorias, había muy poco que pudieran hacer excepto orar fervientemente y esperar en Dios con corazones angustiados. Marta trató de mantenerse fuerte emocionalmente para todos. Administraba la casa con eficiencia, preparaba comidas nutritivas y consolaba a los huéspedes que venían regularmente a ver a Lázaro en su lecho de enfermo. María, más contemplativa por naturaleza, se sentaba constantemente al lado de su hermano, observando con horror cómo el color se desvanecía gradualmente de su rostro antes saludable. Cada respiración que él luchaba por tomar era un grito desesperado pidiendo ayuda que ellas no podían proporcionar con medios humanos. El miedo en la casa era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Pero incluso en medio de ese terror creciente, sus corazones se aferraron tenazmente a una esperanza inquebrantable. Jesús vendría. Él no permitiría que esto continuara. Él no dejaría que su amigo muriera. Los días se alargaron como una agonía interminable. Cada amanecer traía la esperanza renovada de que este sería el día cuando Jesús aparecería en su puerta. Cada atardecer llegaba con la decepción aplastante de que otro día había pasado sin su presencia consoladora. Enviaron un mensajero tras otro con noticias cada vez más desesperadas sobre el estado deteriorado de Lázaro. No suplicaron dramáticamente, no exigieron imperiosamente, simplemente declararon la realidad con fe. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Eso debería ser suficiente, ¿no es cierto? Seguramente Jesús vendría corriendo inmediatamente. Seguramente no permitiría que la muerte tocara a alguien tan precioso para su corazón. Su fe no estaba quebrantada ni tambaleando. Era firme como una roca. Pero con cada hora que transcurría sin palabra alguna de Jesús, el silencio se volvía más ensordecedor que cualquier ruido. Y entonces, inevitablemente, Lázaro murió. Su último aliento se escapó mientras sus hermanas sostenían sus manos ya frías. La casa que una vez había resonado con risa y conversación, ahora resonaba únicamente con sollozos desgarradores y lamentos inconsolables. Las horas se transformaron pesadamente en días completos, y cada minuto después de que Lázaro fue cuidadosamente depositado en su lugar de descanso final, se sentía como una eternidad interminable. El silencio que llenaba completamente el hogar no provenía solamente del dolor natural del duelo profundo.
Era un silencio mucho más complejo y doloroso. El silencio de expectativas que no habían sido cumplidas, de oraciones que parecían no haber sido escuchadas, de una confianza que había sido puesta a prueba de la manera más severa imaginable. Marta y María habían creído con cada fibra de sus seres que Jesús llegaría a tiempo, que caminaría a través de la puerta de su casa y pronunciaría palabras de vida sobre su hermano moribundo. Pero él no lo había hecho y ahora era demasiado tarde para cualquier intervención humana. En el primer día después del entierro, esperaron con los ojos fijos constantemente en el camino polvoriento que llevaba a su aldea. Cada sonido distante despertaba un destello de esperanza desesperada en sus corazones quebrantados, pero solo era el viento susurrando entre los árboles, solo era el silencio burlándose de su espera. En el segundo día, sus corazones se volvieron aún más pesados, como plomo derretido. Los amigos llenaban la casa ofreciendo consuelo bien intencionado, pero nada podía calmar la tormenta devastadora que rugía dentro de sus almas destrozadas. Las palabras de consuelo sonaban huecas cuando el dolor era tan real y tangible. Para el tercer día, su fe todavía estaba presente en algún lugar profundo, pero temblaba como una llama en medio de un huracán. La tradición judía enseñaba claramente que para el cuarto día, el alma había partido completamente del cuerpo. Después de ese punto, no había más espacio para esperanza alguna. La muerte se consideraba absolutamente final e irreversible. Ese cuarto día terrible llegó como una piedra gigantesca, pesado y frío como el mármol de un sepulcro. La realidad aplastante de la pérdida permanente se asentó sobre sus hombros como un manto oscuro que no podían quitarse sin importar cuánto lo intentaran. Las preguntas torturadoras llenaban sus mentes día y noche. ¿Por qué no vino cuando lo necesitábamos? ¿Acaso no nos ama realmente? ¿No amaba a nuestro hermano como pensábamos? ¿Hemos estado equivocadas todo este tiempo acerca de quién él realmente es? Y sin embargo, algo hermoso y misterioso permanecía intacto en medio de su mundo completamente destrozado. No se alejaron de su fe fundamental. Incluso con sus corazones hechos pedazos, todavía creían en algún nivel profundo. Incluso cuando dolía tanto que casi no podían respirar, todavía esperaban, aunque esa esperanza pareciera completamente tonta e ilógica. Eso es exactamente como se ve la fe verdadera y auténtica, no perfecta, no sin dolor insoportable, pero inquebrantable por lo que los ojos pueden ver en la superficie. A veces Dios espera no para castigar cruelmente, no para ignorar despiadadamente, sino porque el milagro que Él planea requiere un escenario lo suficientemente grande para contener toda su gloria indescriptible. Y a veces ese escenario necesario es precisamente nuestro sufrimiento más profundo, nuestro dolor más intenso, nuestra pérdida más devastadora. Marta y María no sabían lo que se acercaba al horizonte, pero el cielo sí lo sabía perfectamente. Jesús no estaba ausente de la situación, estaba en camino hacia ellas con un propósito que trascendería todas sus expectativas. Y cuando finalmente llegara, no vendría solo a consolarlas en su dolor, vendría a llamar a la muerte por su nombre y ordenarle que soltara su presa para siempre. El camino hacia Betania estaba extrañamente silencioso aquella mañana. Jesús caminaba con un propósito claro, pero había tristeza visible en cada uno de sus pasos deliberados. Él sabía perfectamente que Lázaro ya estaba muerto y sepultado. Lo había sabido incluso antes de que el primer mensaje urgente hubiera llegado hasta él. Pero también sabía algo que ninguna otra persona en la tierra conocía en ese momento, que incluso en la muerte aparentemente final, la historia de su amigo amado no había terminado realmente. Había algo mucho más grande preparándose detrás de las cortinas de lo invisible. Cuando Marta lo vio acercándose por el sendero polvoriento, no corrió hacia él con ira descontrolada por su tardanza. No se dejó caer al suelo en un ataque de histeria inconsolable. En lugar de eso, caminó hacia él con un corazón completamente partido por el dolor, pero todavía milagrosamente lleno de fe genuina.
Sus palabras fueron completamente honestas, crudamente reales y cargadas de una emoción que no podía ocultar ni controlar. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era culpabilidad lo que expresaba, era dolor puro hablando, un dolor profundo que solo el amor verdadero puede causar en un corazón humano. Pero luego dijo algo que muy pocos en su posición devastadora se habrían atrevido a pronunciar, algo que reveló la profundidad extraordinaria de su fe que sobrevivía incluso al trauma. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Ese aún ahora fue el grito desgarrador de un alma que se negaba rotundamente a rendirse. Incluso cuando todo parecía completamente perdido para siempre, era fe aferrándose desesperadamente al último hilo de esperanza que podía encontrar en medio de la oscuridad absoluta. La respuesta de Jesús no fue la de un extraño distante o una figura religiosa inalcanzable, sino la de alguien que la amaba profundamente y entendía perfectamente su agonía. Sus ojos la miraron con una compasión que trascendía las palabras humanas cuando le dijo con ternura: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando tal vez que él hablaba de la resurrección general al final de los tiempos, una doctrina conocida pero lejana, asintió con cansancio. Pero entonces vinieron las palabras que cambiarían todo para siempre, palabras que redefinirían la realidad misma. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No estaba ofreciendo consuelo temporal o filosofía reconfortante, estaba declarando una victoria absoluta sobre la muerte misma. En ese momento preciso, algo fundamental cambió en la atmósfera espiritual del lugar. El dolor no se desvaneció instantáneamente, pero fue cubierto por una promesa más grande que cualquier tristeza. La presencia física de Jesús no borró mágicamente la pérdida real que habían experimentado, pero trajo consigo un poder sobrenatural que podía revertir incluso lo irreversible. Él no había llegado tarde a una cita, había llegado exactamente a tiempo para un milagro que nadie jamás olvidaría en toda la eternidad. Y mientras Jesús permanecía cerca del hogar de sus amigos queridos, fue encontrado por María, la hermana más contemplativa y sensible. A diferencia de Marta, que había expresado su dolor con palabras, María no habló mucho, simplemente se dejó caer a los pies de Jesús, completamente abrumada por una tristeza que la había consumido durante días. Con una voz quebrada por el llanto, repitió exactamente la misma frase que su hermana había pronunciado: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero había algo diferente en la manera en que María expresó su dolor, algo que penetró más profundamente en el corazón de Cristo. Ella lloró con una intensidad desgarradora, y todos los que la rodeaban lloraron también, contagiados por la profundidad de su sufrimiento. Sus gritos llenaron el aire, haciendo eco de la tristeza que había envuelto completamente a Betania como una manta pesada y sofocante. La escena conmovió a Jesús de una manera tan profunda que las Escrituras nos dicen algo extraordinario: Jesús lloró. Estas dos palabras simples llevan más peso espiritual que volúmenes enteros de teología compleja. Revelan un aspecto del Hijo de Dios que pocos habían esperado ver jamás. Estas lágrimas divinas nos muestran el lado de Cristo que siente profundamente, que se duele genuinamente, que no está distante de nuestro dolor, sino que se acerca más en medio de él. Jesús no lloró porque careciera de poder para cambiar la situación. Lloró porque su corazón rebosaba de amor genuino. No lloró por Lázaro, a quien estaba a punto de resucitar en pocos momentos. Lloró por María, por Marta, por todos los que sentían el aguijón punzante de la muerte y la separación. Lloró porque entendía perfectamente el costo emocional del amor humano cuando se enfrenta a la pérdida. Este momento es profundamente significativo para todos nosotros. Nos muestra que nuestras lágrimas no pasan desapercibidas en el cielo, que nuestro dolor no es ignorado por un Dios distante e indiferente. Dios no se sienta lejos, intocado por nuestro sufrimiento. Él
entra directamente en él. Él lo siente con nosotros, lo experimenta junto a nosotros y llora con nosotros cuando nuestros corazones se rompen. Allí, al lado del sepulcro, rodeado de confusión y luto, Jesús no se apuró a realizar el milagro. Primero, compartió completamente su tristeza. Se quedó en silencio entre ellos por un tiempo, permitiendo que su propio corazón se quebrara junto con los de ellos. Era el llanto de un Salvador que camina con nosotros en cada valle oscuro de nuestra experiencia humana. Antes de que el sepulcro fuera abierto, antes de que el comando fuera pronunciado con autoridad divina, el cielo primero se detuvo para llorar junto con la tierra. Y esa lágrima santa derramada por Jesús es un recordatorio eterno de que ningún dolor que sintamos es jamás demasiado pequeño para que Dios se preocupe por él. Esas lágrimas también nos enseñan algo hermoso sobre la naturaleza de Dios, que el poder divino y la compasión humana no son opuestos, sino complementos perfectos. Que el mismo Dios que tiene autoridad sobre la muerte también tiene un corazón que se rompe cuando ve sufrir a sus hijos. El momento decisivo había llegado finalmente. Todo el dolor, toda la espera angustiosa, todas las lágrimas derramadas, todo apuntaba ahora hacia un solo lugar, el sepulcro sellado. Allí permanecía, guardado por una piedra masiva, protegiendo un cuerpo que había estado sin vida durante 4 días completos. El aire estaba completamente inmóvil, la multitud permanecía en silencio absoluto y cada corazón presente contenía la respiración en anticipación. Jesús se acercó al sepulcro, no como un doliente más entre muchos, sino como un hombre con una misión divina que cumplir. Con autoridad que no admitía discusión, ordenó que rodaran la piedra hacia un lado. Marta, siempre práctica incluso en su dolor, vaciló un momento. Le recordó gentilmente que el cuerpo ya tendría mal olor después de tanto tiempo. Era su manera de decir, ya es demasiado tarde para cualquier cosa. Pero Jesús la miró con ojos llenos de ternura y poder y le dijo suavemente pero con firmeza, «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». Con manos temblorosas y corazones palpitantes, la piedra fue removida lentamente. La boca oscura de la cueva quedó abierta de par en par, revelando nada más que sombras profundas y un silencio que parecía tangible. La multitud se acercó un poco más, tratando de ver qué había en el interior, pero solo había oscuridad impenetrable. Entonces Jesús levantó sus ojos hacia el cielo y oró en voz alta, no porque necesitara hacerlo para su propio poder, sino para que todos los que lo rodeaban entendieran claramente quién era Él realmente y de dónde venía su autoridad sobrenatural. Padre, te doy gracias porque me has oído. Su voz era clara y llena de confianza absoluta. Y luego, en una voz que resquebrajó completamente la quietud del momento, gritó con autoridad divina que penetró las dimensiones espirituales. «¡Lázaro, ven fuera!». No era una sugerencia tímida o un ruego desesperado, no era un susurro inaudible o una esperanza vacilante. Era un comando directo, una orden divina que alcanzó más allá de los límites del tiempo físico y perforó la oscuridad misma de la muerte. En ese instante preciso, lo absolutamente imposible aconteció ante los ojos de docenas de testigos. Desde las sombras profundas del sepulcro se escuchó el sonido inconfundible de movimiento. Envuelto en vendas funerarias, una figura comenzó a emerger lentamente. El mismo hombre que habían llorado, el mismo hombre que habían sepultado 4 días antes, ahora se encontraba de pie en la entrada del sepulcro, completamente vivo y respirando. El momento en que Lázaro emergió de aquel sepulcro, el mundo entero se detuvo en sus fundamentos. No era simplemente un hombre caminando hacia la luz del día, era la muerte misma, siendo completamente deshecha ante los ojos de multitudes atónitas. Cada mirada estaba fija en él con una intensidad que rayaba en lo sobrenatural. Cada respiración había sido suspendida en asombro absoluto. Las tiras de lino mortuorio todavía se adherían firmemente a sus brazos, piernas y rostro. Esta era la prueba irrefutable.
de que no se trataba de ninguna ilusión elaborada ni de algún malentendido médico. Él había estado verdadera y completamente muerto durante 4 días completos y ahora estaba indiscutiblemente vivo, respirando el aire fresco de Betania. Algunas personas gritaron con voz alta, sobresaltadas por la magnitud de lo que presenciaban. Otras se quedaron completamente paralizadas, incapaces de procesar la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Varios dejaron caer todo lo que tenían en sus manos y se postraron en el suelo, completamente abrumados por la presencia tangible de lo divino. Los niños pequeños se aferraron instintivamente a sus padres, no por miedo, sino por la intensidad del momento sagrado. Los ancianos de la aldea susurraron oraciones espontáneas, reconociendo que estaban siendo testigos de algo que trascendía completamente su experiencia terrenal. Era como si el cielo mismo hubiera rasgado el tejido de la realidad física y hubiera derramado su gloria directamente en esa pequeña aldea. La multitud había venido originalmente para llorar y acompañar en el duelo, pero se encontraron siendo testigos presenciales de un milagro que apenas podían comenzar a comprender con sus mentes limitadas. Personas que apenas horas antes habían estado consolando a las hermanas dolientes, ahora permanecían en un silencio reverente, incapaces de articular palabra alguna. Algunos lloraron, no por tristeza, sino por una mezcla abrumadora de asombro, gratitud y reconocimiento de lo sagrado. Otros temblaron, no por temor al peligro físico, sino por la cercanía inmediata de algo infinitamente santo y poderoso que había invadido su realidad cotidiana. Y en el centro de todo este torbellino de emociones humanas, Jesús permanecía sereno, tranquilo, irradiando un poder que parecía tan natural para él como respirar. Sus palabras siguientes fueron simples en su formulación, pero absolutamente inolvidables en su impacto. Desátenlo y déjenlo ir. Era un comando que se extendía más allá de simplemente remover las vendas mortuorias. Era una orden para liberar completamente a Lázaro del dominio de la muerte. La vida había regresado con toda su fuerza y con ella un propósito renovado que trascendía su existencia anterior. Muchos creyeron ese día transformador. ¿Cómo podrían no hacerlo? Habían presenciado un sepulcro abrirse y un hombre emerger de él completamente restaurado. Pero no todos se regocijaron ante este milagro extraordinario. Algunos se marcharon rápidamente, perturbados e inquietos. Para ellos, lo que habían presenciado era demasiado desafiante para sus sistemas de creencias, demasiado disruptivo para su comprensión de la realidad. Sin embargo, el milagro no podía ser negado por ningún escéptico. El sonido de los pasos de un hombre que había estado muerto resonó a través de toda Betania. Y con cada paso que Lázaro daba, una verdad se volvía más fuerte que cualquier duda. Cuando Jesús habla con autoridad, incluso la muerte debe obedecer sin cuestionamiento. Cuando el sepulcro fue abierto nuevamente siglos más tarde, ninguno de los investigadores esperaba encontrar algo más que silencio ancestral y piedra antigua. Pero lo que recibió al pequeño grupo de arqueólogos y estudiosos no fue simplemente el aire pesado de tierra milenaria. Fue un símbolo que los dejó completamente sin palabras. Directamente encima del lugar exacto donde Lázaro había estado sepultado, una grieta en la pared de piedra había formado algo absolutamente inconfundible, una cruz perfecta. No había sido tallada por manos humanas expertas. No llevaba marcas de cincel ni señales de construcción deliberada. Parecía completamente natural, formada por el tiempo implacable, la presión de los siglos y la edad del material. Sin embargo, su forma era clara, poderosa y profundamente conmovedora. Dos líneas que se intersecaban, grabadas por el peso de los milenios, permanecían como un sello divino sobre el milagro que había tenido lugar en ese espacio sagrado. Aquellos que se encontraban ante esta marca no hablaron inmediatamente. Algunos fueron movidos hasta las lágrimas instantáneamente. Otros cayeron espontáneamente de rodillas sin poder controlarse.
Uno de los ancianos locales que había guardado las tradiciones de la aldea susurró con voz temblorosa: «Esto no es una marca casual, es un mensaje directo del cielo». Y tal vez lo era, un recordatorio tallado en piedra sólida por la naturaleza misma, o posiblemente por la mano invisible de Dios, de que lo que había acontecido en esa tumba no había sido algo ordinario. Había sido una intervención divina de proporciones cósmicas. La cruz, el símbolo más grande y significativo de nuestra fe cristiana, encontrada precisamente aquí, en el lugar donde la muerte había sido revertida, era mucho más que una simple coincidencia geológica. Era una confirmación visible, tangible, que conectaba dos eventos fundamentales de la historia de la salvación. El mismo poder sobrenatural que había resucitado a Lázaro de su sepulcro pronto caminaría por el sendero hacia el Calvario. Y el mismo Jesús, que había llamado a un amigo para que saliera de la tumba, pronto vencería la tumba definitivamente por toda la humanidad. Para los creyentes que contemplaron esta formación natural, no era simplemente geología interesante. Era profecía cumplida grabada en roca sólida. Era un susurro eterno del cielo diciendo: «Yo estuve aquí, yo sigo aquí, mi poder no ha disminuido». Incluso hoy, los visitantes que logran ver esta cruz formada, naturalmente a menudo se van en silencio contemplativo. No se necesitan palabras elaboradas porque esa cruz, creada sin intervención humana, dice absolutamente todo lo necesario. Nos recuerda que el milagro no terminó cuando Lázaro caminó fuera del sepulcro. Continúa manifestándose en piedra, en espíritu y en cada vida tocada por el poder del Cristo viviente que vence toda forma de muerte. Mientras el equipo de investigación exploraba el sepulcro con mayor cuidado y atención al detalle, sus antorchas revelaron algo que envió escalofríos de asombro a través de toda la cámara subterránea. A lo largo de las paredes interiores, casi ocultas bajo capas acumuladas de hollín y tiempo, había inscripciones deliberadas. No eran símbolos decorativos, sin significado, ni marcas casuales hechas al azar, sino palabras auténticas, palabras antiguas grabadas profundamente en la piedra dura. Algunas estaban en arameo, el idioma que Jesús mismo había hablado. Otras aparecían en griego, la lengua franca del mundo mediterráneo de aquella época. Aunque algunas estaban desvanecidas por los milenios transcurridos, otras permanecían sorprendentemente claras, destacándose audazmente contra la superficie desgastada de las paredes milenarias. Una expresión en particular aparecía repetidas veces a lo largo de diferentes secciones del sepulcro. Él conquistó la sombra. No tomó mucho tiempo para que el significado profundo impactara a todos los presentes con fuerza abrumadora. La sombra era claramente una referencia a la muerte, y el que conquistó no podía ser otro que la fuente misma de toda vida, Jesucristo. Estas palabras no habían sido grabadas aleatoriamente por visitantes curiosos. Eran declaraciones poderosas de fe, posiblemente dejadas por los primeros creyentes cristianos, personas que habían regresado al sepulcro mucho tiempo después del milagro original y habían querido dejar su propio testimonio tallado permanentemente en las paredes. Otra inscripción, grabada con particular cuidado y reverencia, decía: «La voz que llamó sigue llamando». Una referencia clara e inconfundible a las palabras autoritativas de Jesús: «Lázaro, ven fuera». Era como si alguien hubiera querido recordar a las generaciones futuras que el poder de esa voz divina no había terminado aquel día en Betania. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esa voz todavía resuena a través de los siglos.
todavía despierta a los espiritualmente muertos, todavía trae vida donde antes solo había desesperanza y derrota. También aparecían frecuentemente 3 letras pequeñas talladas con extraordinario cuidado en múltiples ubicaciones. IHS, una abreviación antigua utilizada para representar el santo nombre de Dios. La reverencia con la cual había sido escrito sugería claramente que estos no eran grabados casuales hechos por turistas antiguos, eran testimonios sagrados, testigos silenciosos dejados por corazones que habían visto o habían creído en algo infinitamente más grande que este mundo temporal. Para los eruditos presentes, este fue un momento de profundo asombro académico y espiritual. Estos no eran simplemente reliquias para ser catalogadas y estudiadas. Eran voces auténticas del pasado, susurrando directamente a través del tiempo, conectando épocas y generaciones en una cadena irrompible de fe. Y para los creyentes en el grupo, cada palabra confirmaba lo que el corazón ya sabía con certeza. Este lugar no había sido simplemente tocado por un milagro aislado. Había sido marcado permanentemente por la eternidad misma, dejando huellas indelebles para todos los que vinieran después. Estas inscripciones representaban algo mucho más profundo que curiosidades históricas. Eran evidencia tangible de que la fe auténtica deja marcas permanentes, no solo en corazones humanos, sino incluso en piedra sólida. Eran testimonios silenciosos, pero elocuentes, de que cuando Dios se mueve en un lugar, ese lugar nunca vuelve a ser completamente el mismo. Mientras el equipo se adentraba más profundamente en la cámara sepulcral, algo pequeño pero extraordinariamente significativo captó su atención. Un objeto redondo y pequeño descansaba en una esquina, parcialmente enterrado bajo polvo acumulado y fragmentos de piedra que habían caído durante los siglos. Con el máximo cuidado y reverencia, lo desenterraron lentamente. Era un frasco de forma hermosa, simple y elegante, hecho de alabastro genuino. El tiempo había desgastado su superficie, dejando marcas de la antigüedad, pero permanecía milagrosamente intacto, sin grietas ni roturas que lo hubieran destruido. Cuando la tapa fue removida con extrema delicadeza, un aroma tenue pero inconfundible se elevó hacia el aire estancado de la cámara. No era fuerte ni abrumador, pero era definitivamente fragante y reconocible. En el interior había rastros de aceite, espesado considerablemente por la edad extrema, pero todavía conservando su esencia aromática original. Los expertos en arqueología no podían determinar con certeza exacta de dónde había venido originalmente o quién lo había colocado específicamente en ese lugar sagrado. Pero para aquellos con corazones de fe, el simbolismo era poderoso e inmediatamente comprensible. Los frascos de alabastro eran profundamente sagrados en los tiempos de Jesús. Se utilizaban exclusivamente para transportar aceites preciosos y perfumes costosos, ofrendas tangibles de amor genuino, honor profundo y devoción sincera que trascendía lo material. Esto inmediatamente trajo a la mente el momento conmovedor cuando María de Betania, la hermana misma de Lázaro, había quebrado su propio frasco de alabastro para ungir los pies de Jesús, secándolos después con su propio cabello. Ese acto de reverencia profunda se había convertido en una de las expresiones más íntimas y hermosas de fe registradas en toda la Escritura. ¿Era este el mismo frasco mencionado en los Evangelios? Tal vez no fuera exactamente el mismo recipiente, pero había sido colocado allí deliberadamente por alguien que entendía completamente su significado espiritual. Absolutamente. Y sin duda alguna, era una ofrenda silenciosa pero elocuente, un gesto dejado intencionalmente en la oscuridad para hablar eternamente de luz. Alguien había venido a ese sepulcro no simplemente para recordar eventos pasados, sino para adorar activamente al Dios que había demostrado su poder sobre la muerte misma. La fragancia que todavía permanecía viva después de tantos siglos recordó a todos los presentes una verdad espiritual que frecuentemente se olvida en nuestro mundo acelerado.
La fe auténtica y genuina deja una esencia que el tiempo no puede borrar completamente. No es ruidosa ni llamativa, no busca atención ni reconocimiento público, pero perdura a través de los siglos, susurrando su testimonio a cada generación que tiene ojos para ver y corazones para entender. Ese frasco simple escondido en las sombras testimoniaba sin pronunciar una sola palabra. Declaraba silenciosamente: Él estuvo aquí, Él todavía está aquí presente. Y a cada corazón que cree, susurraba suavemente: la presencia de Dios no se desvanece con el paso del tiempo, permanece para siempre, exactamente como la fragancia de la devoción verdadera. Para los científicos y arqueólogos que entraron al sepulcro, esto se suponía que fuera simplemente otro examen histórico rutinario. Datos para registrar meticulosamente, artefactos para catalogar sistemáticamente, piedras para medir con precisión académica. Pero lo que aconteció dentro de ese espacio sagrado desafió completamente todas sus expectativas profesionales. No era algo que pudieran explicar con metodologías científicas, no era algo que pudieran tocar con instrumentos físicos, pero cada persona que cruzó el umbral de esa cámara sagrada lo experimentó de manera innegable, una presencia palpable, no fría ni aterrorizante, sino profundamente abrumadora en su calidez y poder. Se envolvía alrededor de ellos como un peso espiritual, presionando gentilmente pero firmemente sobre sus corazones, despertando emociones que no sabían que poseían. Algunos lo describieron como una calidez sobrenatural que se movía a través del aire estancado. Otros dijeron que el silencio dentro del sepulcro no se sentía vacío ni desolado, se sentía completamente lleno de algo invisible pero tangible. Una plenitud que traía lágrimas involuntarias a sus ojos, sin razón lógica aparente. Era una paz que definitivamente no provenía de sus propias mentes o emociones. Era algo que venía de una fuente externa, algo que los tocaba desde afuera de su experiencia normal y los transformaba desde adentro. Uno de los investigadores principales, un hombre con más de 30 años de experiencia extensa en excavaciones del Medio Oriente, confesó posteriormente que cuando se acercó al lugar exacto donde Lázaro había estado sepultado, sintió su corazón acelerarse inexplicablemente. No era un hombre de fe antes de ese día transformador. No tenía creencias religiosas particulares,